chicos de quinto de secundaria y bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. En esta oportunidad trabajaremos la República Aristocrática, un tema de historia del Perú del siglo XX que abarcó los siguientes años, 1895 hasta 1919, y fue caracterizado por un dominio político de la oligarquía dedicada a la agroexportación, minería y las finanzas por medio del Partido Civil. Este término fue acuñado por el historiador Jorge Basadre. El periodo comienza con el ascenso al poder del político y abogado arequipeño Nicolás de Piérola, lo que marca el inicio de una sucesión de gobiernos elegidos democráticamente, hasta el golpe de estado de Augusto Bernardino Leguía en 1919. La única interrupción que tuvo la República Aristocrática se produjo en 1914, debido a diferencias entre el Partido Civil y Guillermo Billinghurst. Es ahí donde aparece el personaje histórico llamado Óscar R. Benavides, este militar que da un golpe de estado para convocar a elecciones generales. Si quieres conocer más de este tema, quédate hasta el final del video. ¿Cuáles fueron las características de la República Aristocrática? Muy fácil, chicos. Primero vamos a empezar con las características económicas. Recordemos que ya en esta oportunidad, en este contexto, el Perú no va a tener guano, tampoco salitre. ¿Qué recursos se van a exportar ahora? Estos recursos que ahora te voy a mencionar nos ayudaron a reconstruir nuestro país después de la guerra del guano y el salitre. Estos recursos fueron, por ejemplo, en la costa norte teníamos petróleo y se va a extraer sobre todo de algunas haciendas importantes como La Brea y Pariñas que se encuentran en Piura. También se va a fomentar la agroexportación, o sea, los productos del campo. Esta agroexportación va a ir de la mano con la oligarquía, o sea, estas grandes tierras o haciendas van a estar en las manos de unos pocos, los oligarcas, que eran económicamente muy poderosos. Por eso se les llama también los varones del azúcar, porque justamente la agroexportación va a estar muy ligada a la exportación de azúcar y algodón. ¿Por qué el nombre de varones? Varones con B hace referencia a la nobleza, y es que estos hombres vivían como nobles, ya que poseían mucho dinero. En cuanto a la minería, por ejemplo, se va a exportar el cobre de la zona de Cerro de Pasco, la lana de la Sierra Sur. En cuanto a los hacendados, que en la Sierra Sur no se les llamaba oligarcas, sino se les llamaba gamonales, como vamos a ver a continuación. Y en el sector amazónico se va a dar la extracción del caucho. ¿Qué cosa es el caucho, profesor? Fácil, chicos. Es justamente un líquido que se extrae de los árboles chiringos de la Amazonía, que al justamente ser horneados se endurecen y forman justamente una masa muy resistente y flexible. Este caucho sirve, por ejemplo, para hacer neumáticos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar, recordemos que nosotros exportábamos todos estos recursos ya que en el mundo se estaba por desarrollar la Primera Guerra Mundial. Entonces, miren, petróleo para que funcionen las maquinarias, los tanques y los vehículos de guerra. Azúcar y algodón, por ejemplo, azúcar porque es un elemento base para la alimentación, algodón para la vestimenta de los militares, cobre para hacer los motores de los vehículos que se iban a enfrentar en la guerra, lana también relacionada a la vestimenta, el caucho, ¿para qué? Para los neumáticos justamente de estos vehículos en la Primera Guerra Mundial. Entonces estamos relacionando un poquito la historia del Perú con historia universal. ¿Cómo era la sociedad? Miren, chicos. Para serles sinceros, en aquellos años la sociedad peruana era muy desigual. Prácticamente el Perú era controlado por la oligarquía. Se dice incluso que solo 40 familias eran las que controlaban el Perú. Y pues estas familias manejaban haciendas y también manejaban el gobierno a través del Partido Civil. Incluso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos va a ser una universidad relacionada a la oligarquía en aquellos años. No cualquiera podía entrar a San Marcos, entraba la gente con mayor poder económico. De igual manera, así como habían oligarcas en la costa, en la sierra también existían los gamonales,
que eran los hacendados de la Sierra Sur, y exportaban lana, pero sobre todo explotaban a los indígenas, que eran conocidos como los yanaconas. En la parte más inferior de la pirámide teníamos a los obreros. Los obreros eran los trabajadores de fábricas o talleres que se iban formando en estos años en el Perú. Estos obreros, para ir reclamando sus derechos, porque muchos van a ser explotados, se van a ir agrupando en sindicatos. De esta manera van a ir protestando a través de huelgas u otro tipo de manifestaciones. De igual manera, los indígenas eran en estos años las grandes mayorías del Perú, pero sin embargo no tenían derechos políticos, no votaban, ya que justamente el sector más capacitado era justamente el que podía votar. Y pues esto generaba cierta segregación de estos sectores políticos. Podríamos decir que los indígenas eran los sectores más marginados del Perú y en gran parte eran analfabetos, o sea, no sabían ni leer ni escribir. En esas condiciones se va a desarrollar la República Aristocrática. Como ya hemos mencionado, chicos, en esta época de la República Aristocrática o Segundo Civilismo, el Perú va a estar en manos de los grandes poderosos de la economía. Por ejemplo, los Billinghurst, los Pardo, López de Romaña, los Candamo, los Aspíllega, los Rivera, no, esos no. Bien, entonces chicos, como podemos observar en el mapa, estamos viendo que las flechitas de color rojo nos están indicando las zonas en donde se van a extraer los recursos que se van a exportar para así generar mayores ingresos en nuestra economía. Por ejemplo, en la costa norte se va a realizar la extracción petrolífera, o sea, se va a extraer el petróleo por parte de la compañía inglesa International Petroleum Company, especialmente de las haciendas Brea y Pariñas. En cuanto a La Libertad y Lambayeque, se van a desarrollar bastante las haciendas azucareras. Y tanto en Piura, Lambayeque, Lima e Ica, el algodón. En cuanto a la Sierra Centro, por ejemplo, se va a desarrollar fuertemente la minería, sobre todo la extracción de cobre. Es aquí donde aparece la figura de una empresa estadounidense llamada la Cerro de Pasco Copper Corporation. ¿Ok? Y en la Sierra Sur, en Puno, tenemos la producción de lanas. ¿No? Como tú sabes, en esta zona tenemos bastantes auquénidos, ¿no? Como por ejemplo la llama, la vicuña, la alpaca. De ahí se va a extraer bastante lana que va a ser exportada también a través de la ganadería. ¿Qué gobierno le va a dar inicio a la República Aristocrática? Muy fácil, chicos. Es el gobierno de Nicolás de Piérola. Y tú me dirás, pero profe, usted me dijo que Nicolás de Piérola había sido traidor en la guerra contra Chile. ¿Por qué ahora está como presidente? Fácil, chicos, eso es para que vean justamente que las malas decisiones al elegir autoridades no vienen desde ahora, vienen desde hace mucho tiempo atrás. En esta oportunidad, Nicolás de Piérola va a gobernar por segunda vez, pero con un perfil más conservador y prudente, adaptándose a las nuevas condiciones económicas y sociales del país. Favoreció el desarrollo del capital, que debía permitir la recuperación de la producción y la reconstrucción del aparato estatal, que se había visto duramente dañado después de la guerra del guano y el salitre. Como dice Jorge Basadre, este historiador, Nicolás de Piérola pone en forma la economía del país y sienta las bases de un Estado capitalista. ¿Cuáles fueron las características del gobierno de Nicolás de Piérola? Mantuvo cierta estabilidad política, había prosperidad falaz porque ahora empezamos a exportar nuevos recursos, como ya te he mencionado, y va a haber poco gasto del Estado. A eso se le llama austeridad fiscal. Además, Nicolás de Piérola y la población peruana en general todavía tenían bastante fresquita la situación problemática que vivíamos con Chile por los problemas territoriales de Tacna y Arica. Así que dentro del discurso de Piérola estaba la recuperación de estos territorios, pero para ello se necesitaba ingresos económicos. Es por eso que Nicolás de Piérola establece el impuesto a la sal, aunque en realidad este impuesto más lo benefició a él que a la población y a los territorios en mención. Además, Nicolás de Piérola, para evitar golpes de Estado,
Pensó y dijo, a ver, yo sé que los militares se guían por los caudillos, pero los militares no darían golpe de Estado si estuviesen justamente del lado del Estado peruano. Así que yo me voy a encargar de formarlos y hacer que estos sirvan al Perú en vez de dirigir justamente golpes de Estado del lado de los caudillos. Y por eso voy a crear la Escuela Militar de Chorrillos. Y así fue, muchachos. Creó esta escuela con la finalidad que te acabo de mencionar y también estableció el servicio militar obligatorio. Creó el Ministerio de Fomento justamente para la construcción de obras públicas y construyó también algunas avenidas como también el Correo Central. En esta época se adquieren también los primeros automóviles que van a llegar al Perú y también en el aspecto de la medicina llegan por primera vez a la medicina peruana los rayos X. Terminado el gobierno de Nicolás de Piérola, pasamos al gobierno de Eduardo López de Romaña, que va de 1899 a 1903. En esta época se consolida el auge azucarero y algodonero. Se promulgaron los primeros códigos de agua, comercio y minería. Se promovieron las inversiones extranjeras, sobre todo en el sector minero, como ya lo hemos visto anteriormente. Se inauguran algunos ferrocarriles, como por ejemplo el de La Oroya a Cerro de Pasco. Se consolidó la implementación del patrón de oro. Y aquí, al menos en el gobierno de López de Romaña, hay una ruptura en las relaciones diplomáticas con Chile, en respuesta a las campañas de chilenización. ¿Qué quiere decir, profesor, las campañas de chilenización? Fácil, chicos. Como yo les dije, una vez pasado el periodo en el cual Chile tenía que estar con Tacna y Arica, se tenía que realizar la consulta popular para saber a qué territorio querían pertenecer estas poblaciones, si al Perú o a Chile. Y como Chile quería quedarse con estos territorios, estableció la chilenización, o sea, la educación iba a ir en torno a la historia chilena. Estaba prohibido cantar el himno nacional, prohibido tener, por ejemplo, símbolos patrios, todos los profesores eran chilenos, de igual manera en las iglesias los sacerdotes eran chilenos, y justamente trataban de reprimir toda manifestación cultural peruana en estos territorios. Por eso es que López de Romaña rompe relaciones con Chile. Ahora, una vez terminado el gobierno de López de Romaña, llega al poder Manuel Candamo, que lo vamos a ver a continuación. Gobierno de Manuel Candamo, 1903-1904. Manuel Candamo fue jefe del Partido Civil. Llegó al poder apoyado también por el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres. En este contexto, en el ámbito internacional, se reconoció la independencia de Panamá, se dio también a nivel nacional la ley de ferrocarriles, pero lamentablemente el presidente Manuel Candamo falleció en Arequipa tras una grave enfermedad. Lo reemplazó Serapio Calderón, el cual convoca elecciones extraordinarias, resultando vencedor José Pardo Ibarreda, a partir del año 1904 a 1908. Este presidente dio un gran impulso a la educación en el país. Por ejemplo, a partir de él, el Estado asumió la dirección y control de la educación. Se fundaron 1.300 escuelas y colegios. También se dio la creación del Instituto Histórico del Perú, se permitió el ingreso de las mujeres a las universidades en el año 1908, ya que recordemos, antes de esto, las universidades eran solo para varones. La primera mujer en ingresar fue Trinidad María Enríquez, un dato interesante. Además, se funda la Escuela Normal de Varones, hoy Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Se da también la creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, hoy Politécnico José Pardo. Asimismo, se da la creación del Museo Histórico Nacional, hoy Museo Nacional de la Historia, y se crea el primer sindicato o federación de trabajadores,
Tú me dirás, profesor, quizá el sindicato más importante en aquel contexto era de los abogados o de los médicos. No, muchachos. El sindicato de trabajadores más fuerte y más numeroso, y por cierto, el primero de la historia del Perú, fue el sindicato de panaderos de la Estrella del Perú, originarios de Vitarte. Dentro de las otras obras del gobierno de José Pardo y Barreda tenemos, por ejemplo, la adquisición o compra de los cruceros Grao y Bolognesi, la creación de la Escuela Superior de Guerra, se construyeron los ferrocarriles La Oroya-Huánuco y Cusco-Sicuani. También se inauguró la Cripta de los Héroes, lugar en donde van a residir pues los restos de los antiguos héroes de la guerra del guano y el salitre. Esta cripta se encuentra actualmente en el cementerio Presbítero Maestro, que por cierto permite visitas, pero lamentablemente bajo este contexto no podemos visitar estos lugares por el momento. Pero ya pasado la cuarentena, de seguro será un muy bonito lugar para que puedas conocer. También se construye el monumento Bolognesi, que está asimismo en la plaza que lleva el mismo nombre, en el centro de Lima. También se crean avenidas muy importantes, como la avenida Alfonso Ugarte, Paseo Colón, la avenida Brasil y la Colmena. Esta avenida lleva ese nombre ya que antiguamente residía ahí un edificio relacionado a un diario llamado La Abeja Republicana y por eso el nombre de la Colmena. Actualmente esta avenida se llama Nicolás de Piérola. Tenemos que decir que en este gobierno también se estudió la problemática del obrero peruano, con el objeto de crear una legislación laboral y social de protección al obrero. Este proyecto estuvo a cargo del abogado José Matías Manzanilla. Al concluir el gobierno de José Pardo y Barreda, se va a dar el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, en el año 1908 hasta el año 1912. Este presidente subió al poder con el apoyo del Partido Civil y Constitucional. Logró frustrar incluso el intento de golpe de Estado de los pierolistas, o sea, los seguidores de Piérola, el 29 de mayo de 1909. Incluso se cuenta que lo sacaron de Palacio de Gobierno a la fuerza y lo amenazaron de muerte, pero él se negó a firmar su renuncia como presidente. En memoria de esto, los leguistas, o sea, los seguidores de Leguía, celebraban en esa fecha el Día del Carácter. Durante su gobierno se van a dar importantes litigios o problemas limítrofes con casi todos los países. Por ejemplo, con Brasil vamos a perder amplios territorios a través del Tratado Velar de Río Branco, firmado el 8 de septiembre de 1909. Con Bolivia se va a firmar el Tratado Polo Sánchez Bustamante el 17 de septiembre de 1909. En el caso de Ecuador, va a haber una mediación por parte de España. Ecuador desconoce esta mediación, ya que existía la posibilidad de que España esté a nuestro favor. Después actuará Estados Unidos como mediador, pero tampoco se llegará a ningún acuerdo limítrofe, y esto va a derivar a posteriores guerras con el vecino país de Ecuador. Dentro de otras obras de Leguía en su gobierno, por ejemplo, dio la Ley de Accidentes de Trabajo, la primera de América. Se adquirieron los primeros aviones en esta época y también a nivel cultural se descubrió Machu Picchu por Hiram Bingham en el año 1911. Además, en estos años se realizó la hazaña de cruzar los Alpes por parte de Jorge Chávez y de ahí justamente proviene el nombre de nuestro aeropuerto internacional. Esta hazaña se realizó en el año 1910. Con Colombia también vamos a tener problemas y vamos a llegar a un enfrentamiento militar. Conflicto armado justamente que se originó por el avance de tropas colombianas hasta el río Caquetá. El teniente coronel Óscar R. Benavides, que más adelante sería presidente, como ya lo vamos a ver en instantes, los derrota y ocupa el puerto Córdoba en 1912.
Dentro de otros acontecimientos tenemos que decir que el gobierno de Leguía es la época de máximo apogeo de la venta del caucho. Además, se inicia la movilización obrera. Va a haber una huelga general de los obreros textiles en Bitarte en el año 1911, de los trabajadores de tranvía eléctrico en el año 1912 y la gran huelga de los trabajadores azucareros del Valle de Chicama en este mismo año. Al concluir el gobierno de Leguía, llega al poder un gobierno populista. ¿Qué quiere decir un gobierno populista? Profesor, un gobierno populista quiere decir que en base a un discurso bastante alentador, enérgico, va a convencer a la población de que ahora las medidas que va a tomar el Estado van a ser en favor de los más necesitados, ya que recordemos que los oligarcas usualmente estaban muy relacionados a enriquecerse más que a velar por la seguridad y la integridad del pueblo. Es así como llega Guillermo Billinghurst en el año 1912 y su gobierno se extiende hasta el año 1914. Y tú me dirás, profe, acá hay un pequeño problema, ya que de 1912 a 1914 no hay 4 años, hay 2 años. Eso quiere decir que el gobierno de Billinghurst se va a ver interrumpido por algún motivo. Ya vamos a saber cuál es. Tenemos que decir que Billinghurst fue elegido por el Congreso, ya que ni él ni su oponente, el civilista Antero Aspíllaga, alcanzaron la mayoría necesaria en las elecciones. Conocido durante su campaña como Pan Grande. Ahora tú me dirás, profe, ¿por qué le decían a Billinghurst Pan Grande? Fácil, chicos, porque él en su discurso prometía pan grande y barato para la población. Ahí te das cuenta de lo populista que era. Llegó al poder con un amplio arraigo y apoyo popular. Dentro de las obras de Billinghurst, por ejemplo, se estableció la jornada de 8 horas de trabajo, pero solo para los trabajadores del muelle Dársena del Callao. También reglamentó el derecho de huelga para casos extremos. Por ejemplo, anteriormente, antes del gobierno de Billinghurst, si tú protestabas en la calle con algún cartelito o algo, las fuerzas de seguridad, obviamente la policía, te agarraba, pues imagínate, a palazos, ¿no? Y te mandaba a tu casa, porque era algo prohibido, no se podía. Sin embargo, Billinghurst lo va a permitir y lo va a hacer ley incluso. Se fundaron también en esta época los barrios obreros. Se dio pautas para la creación del seguro obrero. Se estableció el derecho del Estado a intervenir en conflictos laborales privados. Esta medida justamente guarda mucha relación con el bienestar del trabajador en su centro laboral y evitar así explotación. Se firmó también el Tratado Valera-Unes con Chile y se creó el Departamento de Madre de Dios. Por las medidas que te acabo de decir, que obviamente lo enfrentarían con la oligarquía tradicional, y por su intención de clausurar el Congreso, los civilistas se confabularon con los militares para sacarlo del poder. Así es como Billinghurst es derrocado el 4 de febrero de 1914 por el coronel Óscar Raimundo Benavides, el cual sería nombrado presidente provisional por el Congreso. El gobierno de Óscar Raimundo Benavides, que se va a extender a lo largo de un año hasta 1915, va a enfrentar una grave crisis económica debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. Comienza el problema de los yacimientos petroleros de la Brea y Pariñas, estas haciendas petroleras que se encontraban en la costa norte de nuestro país. También tenemos que mencionar que en el contexto de Óscar R. Benavides desapareció la moneda de oro plata y surge el billete o la moneda de papel por primera vez en nuestra historia. Al terminar este gobierno provisional, llega al poder José Pardo y Barreda nuevamente, ejerciendo así su segundo gobierno, de 1915 a 1919. Y pues obviamente Pardo y Barreda en esta oportunidad va a tener que enfrentar la crisis económica causada por la Primera Guerra Mundial, que afectó sobre todo a los sectores medios y bajos, ya que recordemos que
en el contexto de esta gran guerra y al finalizarla, los países quedaron empobrecidos, por lo tanto no adquirían los productos que nosotros vendíamos y eso afectó a la producción y a la economía de nuestro país. Eso hizo que pues las fábricas tuvieran que ajustar sus presupuestos, habían despidos masivos a nivel nacional y si hay pobreza obviamente pues hay necesidad de alimentación. Los obreros van a salir a las calles, de la mano también de los sindicatos que se habían formado a nivel nacional, como también de algunos estudiantes universitarios. Dentro de las obras más importantes del segundo gobierno de Pardo y Barreda, tenemos, por ejemplo, que se decretaron las leyes sociales proyectadas por Matías Manzanilla, como la jornada general de 8 horas de trabajo, pero esta vez y por presión del pueblo a nivel nacional. También se da la regulación del trabajo en mujeres y niños. Se fija también un calendario laboral en donde se estipula que el día domingo iba a ser día de descanso. ¿Cuáles fueron las otras obras de Pardo y Barreda en su segundo gobierno? Por ejemplo, creó un par de ferrocarriles más, de Cusco a Santa Ana y de Lima a Lurín. Implantó también la libertad de cultos y esto permitió que no solamente exista la religión católica en nuestro territorio. A partir de aquí van a llegar otras religiones a nuestro territorio. Se rompió también relaciones diplomáticas con Alemania en 1915, justamente en el marco de Primera Guerra Mundial, ya que nosotros obviamente estábamos del lado de las potencias como eran, por ejemplo, Inglaterra, como lo eran Estados Unidos también, ¿ok? Estos problemas que te acabo de mencionar de la grave crisis económica y social que vivimos en esos años, permitieron que el segundo gobierno de Pardo y Barreda se debilite al máximo. Es así como justamente se convocan a elecciones en el año 1919 y el vencedor sería Augusto Bernardino Leguía. Pero este, aún ganando las elecciones, decide dar un golpe de Estado y formar así un nuevo gobierno. Y este gobierno iba a ser de carácter dictatorial y se iba a extender por 11 años. Este gobierno se llamaría el Oncenio de Leguía y va a ser nuestro siguiente tema a estudiar. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que este tema les haya encantado. Revisen por favor los enlaces que estoy dejando en el sistema Cubicol y en esta oportunidad sí hay una actividad para la casa. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.